¿No? ¿Alguien de ustedes recuerda qué son los bocadillos? Son como de esos que dicen los personajes, textos. Ah, muy bien. Los diálogos que nos dicen los personajes. Perfecto. Los dibujos. Bueno, ese creo que no necesita mayor explicación, pues es propiamente la ilustración que representa cada uno de los instantes de nuestra historia. Las cartelas. ¿Alguien recuerda qué son las cartelas? Lo que narra un narrador. Ajá, exactamente. Todo lo que nos narra el narrador, las pueden incluir o pueden prescindir de ellas, ya depende mucho de su historia. El siguiente, el cuadro o viñeta. ¿En qué quedamos que iba a ser el cuadro o viñeta? ¿Qué parte iba a representarnos? Lo que representa un instante de lo que va a pasar. Ok, efectivamente es un instante, pero sobre todo acuérdense, es únicamente el perímetro, la línea que va alrededor de. Y por último, las onomatopeyas. ¿Qué son las onomatopeyas? Son como las expresiones, ¿no? Ok, expresiones, ruidos, sonidos. Son o algún elemento que nos permite hacer todavía más interactiva o expresiva nuestra historia. Ok. Ahora, después en su libreta, me ponen ahí como subtítulo sinónimo de historieta. Y la fecha del día de hoy, que es 29 de septiembre. Ok, creo yo que una de las palabras con la que más asocian una historieta es con la palabra cómic. Cuando ustedes escuchan la palabra cómic o historieta, ambos son sinónimos, ¿de acuerdo? Representan o significan lo mismo. La única diferencia es que la palabra cómic, pues es un término propiamente anglosajón, es decir, proviene del inglés, pero hacen exactamente lo mismo. Ambas cuentan una historia, ambas son una sesión de viñetas y ambas tienen, quizá narradores, tienen diálogos, ambas representan exactamente lo mismo, ¿de acuerdo? Son equivalentes. Historieta y cómic es lo mismo. Por ejemplo, creo yo que dos de los grandes o grandes empresas que hacen cómics, pues por un lado tenemos a Marvel, que pues prácticamente todo lo que ha hecho o realizado son cómics, y por otro lado tenemos a DC Comics, ¿de acuerdo? ¿Alguien de ustedes conoce algún otro cómic o algún cómic en específico? No, ok. Bueno, anótenme esto, por favor, el concepto de el cómic. Muy bien, ¿los demás también ya terminaron de pasar este concepto? Ya. Ya, ok. Ya, Muy bien. Hay otros términos que se los voy a decir porque no quiero que me los confundan con la historieta o con el cómic. Otros textos narrativos, pero estos, por favor, no son historietas, ¿de acuerdo? Pónganle ahí otro subtítulo, otro apartado y le ponen otros textos narrativos y ya enseguida con letras más grandes u otro color le ponen no son historietas, ¿de acuerdo? Estos no son historietas. Ok, el primero de otros textos narrativos que comparten características como el hecho de que tengan viñetas, tienen dibujos, tienen diálogos y también narrador, pero no representan una historieta, son tres. El primero de ellos se llama tira cómica.
Las tiras cómicas por lo general son cortas, tienen 3, 4, ya exagerándole 5 viñetas. Igual también nos van a contar una historia, pero estas siempre las vamos a encontrar ya sea en un periódico o en una revista. Por eso tienen ese nombre de tira cómica. El tiraje de este tipo de textos únicamente los vamos a encontrar en ese tipo de productos, ya sean revistas o periódicos, pero así sueltas, libres. Por ejemplo, como los cómics de DC o de Marvel, que los tenemos en un librito aparte, no las vamos a encontrar. Pertenecen únicamente a revistas y periódicos. ¿Ok? Por lo general, pues nos representan algún humor o alguna crítica. Es lo que suelen hacer. Una de estas tiras cómicas, no sé si conozcan a este personaje. ¿Alguien lo ubica o lo llegó a ver? Porque también tiene una caricatura. ¿Es Garfield? Garfield, ok. Este personaje, que ya luego lo hicieron serie animada, empezó siendo una tira cómica, ok. Salía en tirajes de algunas revistas. Ya luego pues se volvió animación. Y otro, ¿alguien conoce, sobre todo ella, este personaje? Sí, pero no me acuerdo cómo se llama. ¿Alguien se acordará de pura casualidad quién es? ¿No? Ok, es Mafalda. Mafalda es una de las tiras cómicas más importantes y más icónicas de todo el mundo. Casi todos ubican pues a esta muñequita. Y por lo general, a diferencia de Garfield, que nos representa más humor o más comedia, Mafalda lo que siempre hacía su autor, que ya murió el año pasado, si mal no recuerdo, o antepasado, siempre daba críticas hacia la sociedad o hacia la política. Ella era más de crítica, ¿de acuerdo? Pero bueno, estos son dos ejemplos de tiras cómicas. Hay otro que no sé si ubiquen, Charlie Brown y Snoopy. ¿Alguien de pura casualidad los ubica a ellos dos? Sí. Ah, ok. Ellos también, por ejemplo, empezaron siendo tira cómica. Ya igual luego se hizo marketing y ya hay animaciones, películas, en fin. Entonces, ese es el primero, tira cómica. Igual, anoten este pequeño concepto o no sé si ya lo hayan anotado. Ok. Después de la tira cómica, otro texto narrativo que tampoco es un sinónimo de historieta, son los mangas. Los mangas, a ver, digamos que pudiera ser como la historieta versión japonés. La diferencia, bueno, no sé si a alguien de ustedes les guste el manga o el anime, porque al final del día muchos animes primero fueron mangas y ya luego se convirtieron en animes, pero comparten una característica específica. O sea, tú los ves y sabes automáticamente que no es una historieta por cómo hacen los dibujos, los rostros, las expresiones, la forma en la que hacen los trazos es muy diferente y es muy representativa de este tipo de géneros. Entonces, aunque pudiera sentirse como una historieta, los mangas tienen unas características que los hacen muy diferentes a las historietas o los hacen muy emblemáticos. Por ejemplo, dos mangas que a mí me gustaron en su momento, Sakura, no sé si alguien la llegó a ver, ya es un poco viejita, creo que es como de finales de los 90, principios de los 2000. Y por otro, Ranma y medio, igual no sé si alguien llegó a ver o leer como tal el manga. Este de Ranma lo pasaron como a principios de los 2000 más o menos. Pero bueno, son dos ejemplos de mangas. ¿Alguien conoce algún otro ejemplo o si le gusta el manga nos puede decir algún otro ejemplo de? El de Dragon Ball. Exactamente, yo creo que es uno de los más famosos. ¿Algún otro que conozcan? Que primero haya sido manga y ya luego anime. Naruto. Naruto, ok. Muy bien, igual también, por favor, me anotan el concepto de manga. Los Caballeros del Zodíaco. Ah, sí, es cierto, ese también primero empezó siendo manga y luego anime.
Por ejemplo, no sé, porque la verdad no soy fan de Pokémon, si primero llegó a ser, o si es un manga, y ya luego como tal se convirtió en anime, o directamente fue anime. Ese sí no, pues no sé, lo desconozco. Maestra, otro Mande. anime también es como el de los supercampeones. Ah, ese es el que les iba a preguntar. No sé si ustedes también llegaron a ver ese. Bueno, yo vi el anime de los supercampeones. Ese también fue muy emblemático en su momento. Sí, sí es cierto. Ah, no sé si, por ejemplo, llegaron a ver el de Avatar. Bueno, la serie animada, yo creo. Ah, Sí. Ajá, por ejemplo, Avatar es una serie que primero fue anime, pero de hecho es un anime de Estados Unidos, no es originario de Japón y por eso al principio no lo querían considerar como anime porque pues no venía de Japón, pero por la estética y todo, al final del día sí lo aceptaron como anime y ya luego lo convirtieron en manga. Ese fue al revés. Ese primero fue la caricatura y ya luego salieron las tiras del manga de Avatar. Pero del primero, de la leyenda de Anne. El de la leyenda de Korra, creo que se llama así, ese sí no sé si lo hayan hecho manga también. Listo, ¿ya notaron este concepto de manga? Ya. ¿Ya? Ok, y el último, igual, otro texto narrativo, pero no hay que confundirlo con las historietas, las novelas gráficas. Estas, la verdad, creo yo, ya no son tan populares hoy en día, a excepción de una que ahorita les voy a comentar. Ok, las novelas gráficas, como su nombre lo dice, es una novela, por lo tanto, es muchísimo más larga. A ver, las historietas sí son largas, pero tampoco tienen una extensión de 20,000 hojas. En cambio, las novelas gráficas, esas sí tienen una extensión bastante pronunciada, porque como tal nos van a narrar toda una novela. Es decir, va a haber más personajes, más tramas, más asuntos por realizar o por esconder. Esa es la diferencia entre una historieta y una novela gráfica. Las historietas son más chiquititas, hasta cierto punto, pues tampoco es como una tira cómica, que son 3, 4 viñetas, pero tampoco va a ser como una novela gráfica que prácticamente va a ser un libro entero. Una de estas novelas gráficas es la de Coraline. No sé si alguien llegó a ver la película de Coraline, ¿no? Ok, si no la han visto, se la recomiendo. Es animada, pero la verdad es que trata unos temas muy, muy padres. Entonces, aunque sea animada, se las recomiendo muchísimo. Es la técnica de stop motion, que es, van tomándole fotos a las cosas y ya luego las juntan y se ve como la secuencia de, por ejemplo, no sé si alguien ha visto la película de Jack, el de Cuentos de Navidad, o El cadáver de la novia. Es más o menos esa estética, eso es stop motion. Y ok, otra novela gráfica que primero comenzó siendo historieta, pero por la cantidad de personajes que tiene, que la verdad es mi novela gráfica favorita, es la de Batman. Batman por sí solo es una novela gráfica. ¿Tiene historietas todavía? Sí, pero no sé si a alguien le gusta este personaje de Batman, pero tiene muchísimos personajes, o sea, cada una de sus historias tiene como 20,000 personajes. Entonces, por eso se convirtió en novela gráfica. Ah, sí, la de Coraline. Sí, sí, sí pasa eso. Ok. Entonces recuerden, las historietas son un poquito más cortas y las novelas gráficas como tal ya son más extendidas. Literalmente es una novela, ¿ok? Con dibujos y todo relatada, pero más, muchísimo más extendida. Ok. Igual, por favor, me anotan el concepto de novela gráfica.
¿Alguien conoce alguna otra novela gráfica o ha escuchado de alguna? Ya. ¿Ya? Ok. Ah, sí. No sabía. Bueno, a lo mejor también El Principito tiene una novela gráfica, porque pues ese es un libro de literatura, pues sí, prácticamente universal, pero no sabía que lo habían convertido. Algunos libros de así literatura clásica sí se han vuelto novelas gráficas para representar mejor las tramas o los contenidos. Muy bien, después de haber visto esos textos, uno que sí es un sinónimo de historieta, es decir, el cómic, y otros textos narrativos que como tal no son historietas, sino hay que confundirlos, como la tira cómica, los mangas y las novelas gráficas, pónganle por favor ahí como subtema estructura de la historieta. Y se van a dar cuenta de que la estructura de la historieta es pues prácticamente la misma de un cuento. El año pasado, no sé si recordarán cuando vimos los cuentos, que vimos diversos subgéneros narrativos, les puse cuál es la estructura más básica de un cuento, pues las historietas van a tener lo mismo. Al final del día, las historietas, los cuentos, las novelas, todos esos son textos literarios narrativos y van a compartir la misma estructura, exactamente lo mismo. Entonces, por favor, pónganle esto como subtítulo, estructura de la historieta. Y bueno, lo primero que van a tener, como todos estos textos, es un inicio. Ahí ya saben, presentamos a los personajes, más o menos, cuál va a ser su personalidad de cada uno de ellos y cuál va a ser la trama a desarrollar en nuestro inicio. Luego nos vamos a nuestro nudo o a nuestro desarrollo y aquí vamos a desarrollar toda la trama de nuestra historia, vamos a desarrollar nuestros personajes, todo lo que quieren hacer o el problema que ellos intentan o quieren resolver. Dentro de ese nudo o desarrollo tenemos un clímax. Acuérdense que el clímax es el momento de mayor tensión. Sobre todo recuerden las películas, siempre al casi final de la película hay un momento en el que no sabemos qué va a pasar con los personajes, si van a conseguir el resultado, si se les va a presentar otro problema. Entonces siempre recuerden que antes de cerrar una historia tiene que haber un momento cúspide donde no sabemos qué va a pasar con los personajes o donde podemos darle giros completamente a la historia, que bueno, el giro típico, ¿no? De que el bueno se haga malo, de que el malo se haga bueno, ya eso depende de ustedes. Y por último tenemos un desenlace o un final. Y ya aquí nosotros ya decidimos si el problema que planteamos al inicio se resuelve o simplemente queda inconcluso o lo dejamos abierto, un final abierto para una siguiente historia o qué le hacemos. Y también al final decidimos si es un final agradable, si es un final triste, depende de la sensación que nosotros queramos generarle al público, hacemos nuestro final. Por favor, me anotan estas 4 partes: inicio, nudo, clímax y desenlace. ¿Ok? Es lo mismo que vimos en el cuento, es exactamente lo mismo porque pues tienen al final la misma estructura. Pero bueno, ¿alguna duda en alguna parte de la estructura de la historieta? No. ¿No? Muy No. bien. Lo terminan de anotar, por favor. ¿Alguien ya terminó? Ok, les explico. Bueno, si ya tienen esta parte, pues ya tienen la primera parte de su tarea, por así decirlo. La segunda parte de la tarea, fíjense muy bien lo que van a hacer. Ahí en Classroom les dejé esta historieta, es una historieta muy pequeñita. Entonces lo que tienen que hacer es, la van a leer, la van a observar con cuidado, con detenimiento. No la impriman, ¿de acuerdo? Simplemente allí léanla y observenla desde su celular o computadora.
con esta historieta. Con base en esta historieta van a hacer lo siguiente. Ustedes me la van a convertir en un texto escrito, es decir, en prosa. Ahí está hecha historieta, es decir, tiene diálogos y en algunas partes tiene cosas que dice el narrador. Ustedes primero me la van a convertir en un cuento, o sea, la van a escribir en prosa, eliminando la parte de los diálogos, eliminando la parte de los narradores. La van a narrar, van a ir narrando como tal la historia. Lo que quiero que me identifiquen en esta historia que ustedes van a convertir en un cuento son las partes, es decir, qué de esos momentos pertenecen al inicio, qué pertenece al nudo, qué pertenece al clímax y qué pertenece al desenlace. Una vez que ya lo tengan así, todo desarrollado en cada una de sus partes, ustedes tienen dos opciones. Una, les voy a dejar una plantilla donde ustedes pueden estar ahí poniendo en el planteamiento, pues va a pasar esto y esto y esto. En el nudo va a pasar esto, en el clímax esto y en el desenlace esto. Lo pueden hacer así, nada más pues me pegan la hoja o lo pueden hacer directamente en la libreta, como se les haga más fácil. Una vez que ya lo tengan así convertido de la historieta al cuento, lo que van a hacer es escribirme y dibujarme un final alternativo. Una vez que ustedes ya tengan su cuento desarrollado, piensen en otro final. ¿Qué otro final le podemos dar a esa historieta? Y me lo escriben. Primero igual así, en prosa, y ya luego me hacen algún dibujo que represente ese final. Como estamos viendo la historieta, obviamente me tienen que hacer mínimo unas 2, 3 viñetas donde ustedes me representen ese final que le han cambiado. Y más o menos les quedaría así. Primero me ponen, bueno, si quieren hacerlo así, pues pueden pegar ustedes la estructura que yo ahí les voy a dejar y ponen el planteamiento, qué parte de la historia va a corresponder a, luego el desarrollo, el clímax y el desenlace. Después de esa actividad, ustedes primero en prosa, así de a renglón corrido, me escriben el final alternativo de esta misma historieta y me lo representan con unas 2, 3 viñetas, ¿de acuerdo? Hasta aquí, ¿alguna duda de qué es lo que van a hacer? No. ¿No? Ay, Dios. Ok, entonces, en Classroom. Bueno, aquí primero, por favor, me suben los apuntes de la clase de ahorita. Todo lo que anotaron me lo suben aquí. Y donde dice actividad 1, final alternativo. Aquí me suben esa tarea que les acabo de explicar. Aquí les subí la historieta, ¿de acuerdo? Entonces, aquí nada más, léanla, revísala, no la vayan a imprimir ni nada. Y aquí tienen la plantilla. Si alguien quiere, la puede descargar y aquí desarrolla qué pertenece al planteamiento, al desarrollo, al clímax y al desenlace. O si no, pues lo pueden hacer directamente en su libreta. Acuérdense, primero es esto, convertir la historieta a un cuento. Me ponen aquí el título, no se les voy a olvidar. Y luego le cambian el final, hacen un final alternativo e igual lo representan con alguna historieta. Ok, ¿alguna duda o pregunta? No. ¿No? Muy bien, eso sería todo y ya nos veríamos la próxima semana, el día martes. Muy bien, entonces nos vemos la próxima semana. Adiós, se cuidan. Adiós.